Amigos astrales, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de hacer este video para nuestro preciosísimo canal de YouTube y estoy feliz porque estoy con mi amiga y colega Giselle Guerrero, que es un espectáculo y que de hecho tenemos planeado hablar de más cositas para YouTube, que nos encanta este formato. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Ay, amiga, gracias por esta invitación, por este espacio. Estoy súper contenta y emocionada porque vamos a comenzar a hablar y espero que sea el primero de muchos encuentros en este canal. Me encanta que tengamos estos encuentros en YouTube porque me encantan los lives, pero me gusta un poco mucho más el formato de YouTube, que es más largo, que podemos compartir, que podemos mostrar imágenes y así. Y bueno, eh, gente que nos sigue en Instagram sabe perfectamente que tú, dentro de todas las cosas que haces, eres una experta en Lilith. Lilith, Lilith que está tan en boga ahorita, ¿cómo se nota que está en Escorpio? Porque cómo está en boga, cómo estamos hablando de esto, cómo se está notando mucho. Y como sabemos que aunque esté muy en boga, hay desconocimiento, ¿verdad? Porque de pronto como que la gente no sabe bien de qué va, no sabe bien de qué es. Entonces estamos aquí para que Giselle nos haga nos cuente sobre esto, nos ilustre, era la palabra que quería decir, nos ilustre y sobre todo porque este domingo 9 de noviembre va a haber un taller, un workshop, ¿verdad? Cuéntanos de ese workshop especial. Sí, vamos a estar hablando durante 2 horas sobre Lilith en Escorpio específicamente. Por supuesto que vamos a hablar un poco en general de qué trata, pero vamos a enfocarnos en cómo se manifiesta la energía de Lilith cuando transita por Escorpio. Vamos a ver a través de diferentes mitos, diferentes figuras de otras culturas que tienen energías similares. Vamos a estudiar también varios ejemplos de personas famosas que tienen a Lilith en Escorpio porque la idea es que bajemos a tierra este concepto que es como tan abstracto de si esta energía Total. feminista, rebelde, transgresora, cómo se vive eso en la vida real, cómo se ven personas de carne y hueso, tanto lo positivo como lo negativo, porque hay otra cosa respecto a Lilith que nos hemos enfocado como en esto de que es una mujer poderosa y feminista, pero se nos olvida todo lo que tuvo que atravesar Ay, sí. para llegar a hacer eso, todas las pruebas difíciles que hay que atravesar cuando experimentamos la energía de Lilith para luego poder empoderarnos. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar revisando este domingo, 2 horas por Zoom, queda grabado y también tiene acceso a un ebook con todo el contenido. Me encanta esto. Yo tuve la oportunidad de tomar no sé si sea igual, pero yo estuve en un workshop contigo que fue en inglés, que fue sobre Lilith en Escorpio, que estuvo maravilloso. Entonces, qué bueno que hagamos este contenido para también en español, que me parece que está sensacional y que todas las chicas, chicos que estén interesados con esto puedan ocuparlo y sobre todo entiendan a Lilith en Escorpio, que es como la madre Lilith. Me encanta, ¿no? Es un arquetipo precioso y muy interesante, muy misterioso, muy magnético, que qué bueno que nos vas a contar. Entonces, si quieres, tú, como amablemente, como sé que además yo admiro mucho las presentaciones tan hermosas que haces. Ya sé que esto es como algo más ligero, pero en tus clases, qué presentaciones más lindas. Eh, entonces, si quieres poner la presentación y vayámonos al tema, vayámonos al tema. Vamos. Bien. Déjame ponerlo en grande. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ah, me encanta, qué bonita. Gracias. Bueno, además que estamos combinadas con la presentación y eso que no nos pusimos de acuerdo. Mil por mil, estamos combinadísimas. Está genial. Bueno, vamos a comenzar describiendo o hablando de la definición de Lilith, ¿no? Hay varias
varias cosas a las que llamamos Lilith. Está un asteroide, no es ese del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del apogeo lunar, que es un punto en la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, donde la Luna se encontraría más lejana de nosotros. Ese apogeo lunar, pues no es un cuerpo, no es algo que nosotros podemos ver a simple vista, es un punto que se calcula a través de matemática, ¿no? Entonces ya estamos viendo que se trata de algo que no es físico. Ahora, a nivel simbólico, Lilith, con ese nombre, viene de la mitología judía, es la primera mujer de la creación, es la pareja de Adán, es la primera pareja de Adán. Nosotros, por ejemplo, yo fui criada en la religión católica, yo nunca escuché ese nombre hasta adulta, porque Yo también, tienes toda la razón. Sí, nada más es Eva. Ujú, ujú, exactamente. Entonces, ujú. para mí, cuando descubro que Lilith es la primera mujer, es como, ¿qué? De, oh, Me pero había engañaron algo toda la más. vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo encuentro en el texto bíblico? Sí, Sí. muy típico. Ujú, Ay, bueno, entonces ella es esta primera mujer que es creada del mismo barro que Adán, lo que ujú. quiere decir que tiene la misma jerarquía, no hay nadie en una posición superior, y durante la relación de pareja, ella se revela porque ella quiere tener como un protagonismo, ella quiere ir arriba, eso es lo que dice la historia, que ella quiere ir arriba. A Adán no le gusta, hace una pataleta, en medio de la pataleta ella se molesta y llama a Dios. Hay un nombre en la mitología judía, en la religión judía, hay un nombre específico y ellos dicen el nombre impronunciable de Dios, porque se supone que es un conocimiento especial que no todo el mundo posee. Y ella tiene esa capacidad de llamarlo y él contesta. Entonces, ya estamos viendo que dentro de su historia, esta es una mujer que tiene no solo igualdad con su pareja, sino que tiene otros poderes. Y Y a además, medida ¿perdón? perdóname que te interrumpa, pero es muy simbólico y significativo cómo nos muestra también que es una mujer que no tiene miedo de ir y decir lo que no le gusta, lo que no le parece, e ir con esa alta autoridad, ¿no? Para decirlo. Muy interesante, muy interesante. Y luego, Y continuando con eso que estás diciendo, esto de la alta autoridad tiene tanto poder que no solo conoce el nombre, sino que Dios le contesta. Dios es, va a hablar. claro, claro, como debe Porque de la ser. pudo haber ignorado, la pudo haber dejado hablando sola. Sí. Bueno, arréglense ustedes, niños, pero no, él contesta ese llamado. Entonces estamos hablando de una mujer que realmente tiene voz y su voz es escuchada dentro de esta situación. ¿Qué pasa? Que ella es en medio de esta pelea, pues ella exige lo que quiere, que es poder tener más libertad en la relación sexual. Nuestro querido Adán no está de acuerdo y al final Dios se pone del lado de Adán y aquí es donde la historia se diversifica. Claro. Una parte de la historia dice que Dios la expulsa del paraíso, otra parte de la historia dice que ella voluntariamente decide irse porque no quiere sacrificar su deseo. Entonces estamos hablando otra vez a través del símbolo de una mujer que es independiente, que conoce lo que desea, acepta su deseo, lo defiende y no está dispuesta a sacrificarlo, pero va a pagar un precio muy alto por defender lo que realmente quiere. ¿Y cuál es ese precio? La gran pérdida de privilegios. Al ser expulsada del paraíso, pues pierde la seguridad del hogar, pierde techo, comida, pareja, el estatus que le daba ser la La primera esposa mujer de del la Adán. creación Claro. y todos los privilegios bueno, de estar protegida por Dios. O sea, dentro de ese sistema, ella ya no tiene un espacio porque decidió no acatar las reglas del lugar. No, y Entonces, además, y no solo pierde todo eso, sino que además la borran. Es decir, no aparece en estos textos sagrados, no aparece, es como de no existes, te borro, que yo creo que mi Lilith se habrá salido
nadie me la expulsó. Se me hace que ella dijo, aquí no me gusta y me voy. En el mito. Yo creo que ella sí decidió irse por cuenta propia, pero qué tremendo, ¿eh? Qué simbólico esto. Bueno, síguenos contando, me No, encanta y eso que acabas escucharte. de decir, que la borran. De hecho, parte del castigo es que le quitan su cuerpo. ¡Ah! Estamos hablando de que esta era una mujer que tenía alas, porque está representada como una mujer alada, lo que quiere decir que es independiente, que se puede ir cuando quiere, y que finalmente la castiguen y le quiten su cuerpo, pues tiene que ver con eso de que la borran de la historia prácticamente. Claro. Y además de ser borrada, otra de las preguntas que a mí me surgen es qué significa o cómo se vive en la vida eso de no tener cuerpo o de rechazar el cuerpo o que tu cuerpo sea lo que genera rechazo, que eso tiene ¡Eh! mucho que ver con Lilith. Qué tremendo esto que cuentas y qué actual, ¿no? Qué actual el tema de la corporalidad. Wow, 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 wow. Qué interesante, me encanta. O sea, o sea, el tema de la corporalidad nos da como para abrir diferentes caminos, ¿no? Porque en el tema actual, pues tenemos esto de las personas que nacen y no se identifican con su género, Sí. cómo se vive eso, o sea, qué difícil debe ser verse al espejo y decir yo no me identifico con el reflejo que me está dando el espejo. Personas que son producto de relaciones secretas y terminan físicamente siendo igual al amante o a el amante, y entonces es el secreto a voces porque su cara refleja el pecado. Y no Entonces, le pertenece porque parece como si, sí, no, wow, wow, wow. Y luego, bueno, y así podemos seguir abriendo como más caminos del tema del cuerpo, ¿no? claro. Entonces, vamos a ir viendo cómo esto que llamamos Lilith tiene muchas capas. Del rechazo, la culpa, la vergüenza, lo que se saca del sistema principal, porque todo esto surge a partir de un sistema que es el que tiene el poder en el momento. En este caso, el sistema es la religión o el sistema es el paraíso que está presidido por un dios. Ahí hay unas reglas muy claras de lo que ellos pueden hacer y lo que no pueden y lo que no pueden hacer. Mientras que cumplan esas reglas, tienen la protección de ese sistema, pero si decides no cumplirlas, vas a ser excluida y no solo vas a ser excluida, es que vas a ser borrada de esta historia. Tú no existes, no tienes derechos, no tienes privilegios, no tienes nombre, no tienes cuerpo. Entonces, bajar eso a la realidad, pues bueno, en historia suena muy lindo, pero vivirlo en carne propia ya ya tiene otros matices. Y sabes qué, me encanta que abras estos matices y abras estas otras posibilidades de cómo se puede ver a Lilith, ¿no? O sea, esto es de verdad como que te explota la cabeza hablando en términos de la corporalidad y en términos de lo que tan actualmente está pasando, ¿no? Me encanta, te agradezco. Sigamos, sigamos. Bien, dentro de la historia de Lilith, yo separé como 10 puntos claves. Estos puntos los tomé exactamente del alfabeto de Ben Sirá, Ujú. que él se encargó como de recopilar diferentes relatos que habían a lo largo de la historia sobre Lilith. Y ella tiene orígenes muy antiguos, incluso antes de que nosotros habláramos de la religión judía, pues se hablaba de una figura demoníaca que eran los Lilithums, que eran como figuras femeninas como con alitas, pero no hay mucha información sobre ellos, pero sí estaban relacionadas como con la parte sexual, con la provocación, y luego más adelante es cuando en la historia de Lilith, de la mitología judía, se empieza a demonizar a la mujer. Entonces, voy a hablar de estos 10 puntos porque son los que van con cada uno de estos relatos. No voy a echar el cuento completo, No. sería muy largo, Sí. pero esto es importante porque vamos a ver que esa historia de ella pues tiene muchos más matices y mucha más profundidad que luego se manifiesta en la vida de las personas. Entonces, Claro.
primero, es la primera mujer creada del mismo barro de Adán. Está hablando de la misma Igualdad. genética, ¿no? Ujú, ujú, Luego tenemos que ella es dueña de su deseo sexual, o sea, ella está conectada con su cuerpo, con su sexualidad, con su ambición, con lo que quiere, porque también cuando hablemos de deseo sexual no pensemos solo en el cuerpo físico y la sexualidad física, sino en como estas ganas de comernos al mundo, de ir a proponer cosas, es una energía muy activa, creativa y fértil, ¿no? ujú. Tiene alas y puede pronunciar el nombre secreto de Dios, lo que hablamos al principio, este poder y esta independencia. Es expulsada del paraíso perdiendo sus privilegios. Esto nos lleva a preguntarnos qué es el paraíso para nosotros. Entonces vendría siendo el hogar, ese lugar que Claro, nos da seguro. contención, seguridad. Es muy fértil. Esta es la parte de la historia donde ella ya se va del paraíso y empieza a tener relaciones con lo que llaman ellos demonios y a procrear. Tiene miles de hijos. Luego, esta parte la conocemos mucho porque se ha popularizado mucho que Lilith en las cartas habla de abortos y de pérdidas. Esto tiene origen en el mito donde parte del castigo que se le da es que todos los días los ángeles matan 100 de sus hijos por Wow. ella no obedecer las reglas de Dios. Y parte de la historia también habla de que ella se lleva a los bebés, a los recién nacidos que no han sido bautizados. Se decía que ella incluso estaba involucrada en las muertes súbitas de los bebés y la muerte de las mujeres cuando estaban en el parto, que ella era la culpable de eso. Wow. Seduce en los sueños a Adán. Este punto es bien interesante porque es una parte de la historia donde ella celosa se mete en el sueño de Adán, lo seduce, tienen relaciones y la historia dice exactamente, le roba su semilla y con esa semilla ella procrea hijos del hombre, pero hijos no reconocidos. Esto tiene un montón de aplicaciones en la vida real y de allí surge como unas ganas mías de buscar unas alternativas porque lo primero que pensábamos era, bueno, esto tiene que ver con las amantes, ¿no? Estas relaciones de las que nadie se entera, que ocurren en la noche o en la oscuridad o en la clandestinidad y donde surgen estos hijos no planificados que después son los hijos negados, ¿no? Pero esta cosa de la semilla a mí me llamó mucho la atención porque que ella usara la semilla que le extrae a Adán posteriormente para tener hijos fue como, esto me suena a inseminación artificial. Me encanta. Claro. Y esto hace, no sé, hace 100 años no era algo que podíamos pensar en la interpretación. Bueno, de hecho hace 100 años no interpretábamos a Lilith, pero no estaba dentro de las posibilidades de la humanidad hablar de este tipo de concepción. Actualmente sí existen estos métodos alternativos y eso me llevó a buscar quién era la primera persona nacida bajo estas condiciones. Y Ujú, ese caso es súper conocido porque, bueno, fue ¿cómo se llama? Monitoreado. Ella se llama Louise Brown, todos sus datos son públicos en internet. ajá, Fue la bebé probeta, la primera bebé probeta, así es conocida ella. ajá. Y más adelante les voy a mostrar la carta porque se van a sorprender. Oye, y me encanta esto porque usar la semilla, ¿no? Y esto que hablas, es esta libertad de pronto también que hay muchas mujeres que dicen, yo quiero ser madre, pero no me importa ser madre soltera o todos estos temas igual de otras parejas que necesiten también apoyo en la fertilidad. Qué simbólico, me encanta. Qué bien esto, me encanta. Ya Y me casé. fíjate que ha sido muy polémico porque cada vez que una pareja no tradicional a lo largo de la historia decide tener hijos, pues eso genera rechazo, culpa, los temas religiosos se activan, o sea, tiene mucho que ver con la Claro. energía de Lilith. Wow, wow, Y por wow. último,
está esta parte de su historia que es cuando ella se hace pareja de Samael o del diablo, como lo conocemos nosotros en nuestra cultura, Ujú, y se convierte pues en la madre de todos los demonios junto a él. Entonces fíjense cómo su historia termina empoderada y ella no es que rechaza la posibilidad de tener pareja, ella termina emparejada, pero emparejada con alguien que le devuelve a ella su calidad de igualdad, de poder, incluso la deja en otro nivel. Pero veamos que las características de esta pareja son diferentes, o sea, no sería la pareja ideal que nosotros describiríamos en Adán, esta sería otro tipo de pareja. Esto lo vamos a ver también en la realidad. Entonces, no sé si quieres decirme algo más así como antes de mirar los ejemplos. no, 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 estoy así encantada de la vida, escuchándote, me parece sensacional esto. Sigamos, sigamos, está Bien. muy bueno, está muy bueno. Este primer ejemplo que tengo es de Louise Brown, la primera bebé probeta, que ya es una mujer adulta porque nació en el 78. Ella, fíjense que tiene a Lilith en Cáncer en conjunción con Júpiter Wow. en la casa 4. A mí esto me voló la cabeza porque Cáncer es el signo de la luna, el signo de la energía fértil, de la madre, del hogar, de nutrir, de cuidar y toda la situación. Entonces, originalmente, si nosotros hablamos de una Lilith en Cáncer, no pensaríamos en una familia, estaríamos pensando en abortos, estaríamos pensando en una mujer que no le gusta precisamente esos roles tan maternales y como femeninos aceptados, ¿no? Claro, Pero está en conjunción con Júpiter en un signo donde se encuentra exaltado, donde lo que está exaltando es la fertilidad en la casa del hogar. Entonces no me daba la interpretación tradicional de Lilith o la más conocida, sino me conectaba más con su parte fértil, de que procrea miles de demonios, y además de eso, con el tema que hablábamos hace unos segundos de la extracción de la semilla. La historia es ella es hija de una pareja tradicional en Estados Unidos, no, en Inglaterra, que tenían dificultades para procrear. La madre intentó varias veces hasta que finalmente este embarazo tiene éxito, así que la monitorearon de principio a fin. Está súper documentado porque era algo científico. Y al principio esto pues se publicó solo para la comunidad científica, pero luego se hace público en las noticias y allí es donde genera una reacción muy fuerte de parte de la comunidad en general. Recordemos que en Inglaterra pues también hay una relación importante con la religión claro. y hay reportes de que a la casa de los padres de ella llegaban centenares de cartas donde les decían que ellos no iban a entrar al cielo, que lo que estaban haciendo era en contra de la naturaleza, por la manera en la que estaban trayendo esta bebé al mundo. Entonces tiene toda esa connotación de lo que no es rechazado, lo que genera lo que es rechazado, perdón, lo que genera culpa, lo que es castigado de alguna manera por el sistema que domina en el momento. Total, Y además de eso, abre una oportunidad para que al principio muchas mujeres que tenían problemas para tener hijos, pues ahora tengan este chance que antes era imposible, ¿no? Entonces es liberador, pero es fértil, no es lo que nosotros normalmente conocíamos de Lilith. Y ahí es cuando a mí se me abren estas ganas de seguir investigando porque me doy cuenta que hay más por averiguar. total, total. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Pero ve qué liberador, diferente, rebelde esa conjunción, ¿no? O sea, viene con ese Júpiter en Cáncer, que es increíble que cada vez que bueno, no sé si cada vez, pero Júpiter en Cáncer que puede traer muchas bendiciones de descubrimientos en temáticas para fertilidad, para que sea como más sencillo embarazarse. Y ocurre con esto, que trae todo un estigma social tremendo y que ahora es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, ahora
hacer bebés in vitro es como el pan nuestro de cada día. Exactamente. Qué interesante. Y eso que acabas de decir es muy, muy importante cuando nosotros vamos a interpretar la Lilith en la carta de alguien, porque Lilith está, o sea, depende mucho del contexto, de la familia de la persona, o sea, está directamente relacionada con el sistema en el que esa persona vive y del tiempo, porque lo que era rechazado en el 78 ahora es normal, Totalmente, totalmente. de Estaba la pensando, cultura. estaba pensando en cómo hay mucha gente que tiene que alquilar vientres, ¿no? O sea, que ahora que ha sido todo un tema, pero que cada vez, poquito a poquito, se vuelve más eh, normal, ¿no? O sea, como que se vuelve más normal el poder utilizar distintas cosas como para embarazarse. Esta carta ya de por sí es tremenda, ¿no? O sea, se ve tremendo que esta chava es un personaje y de dónde venía y cómo está la historia. Pero creo que esta conjunción, que tienes toda la razón, cuando pensaríamos que podía pasar eso con esa conjunción, me parece que es interesantísimo. Está genial. Y no sabemos si ella tiene hijos. No, no he investigado esa parte. Hay Yo me que quedé ver, en ¿no? su origen. Sí, estaría como muy interesante. Y sí, la bebé de probeta, sí es cierto, sí es cierto. Qué bien, qué buena carta, ¿eh? Y hay una carta que no he conseguido, pero cuando estaba investigando esto dije, esta persona debe tener una Lilith muy fuerte. Esto se volvió famoso y hubo un documental en Netflix Sí, va. hace como 2 años. No solo esto, Ujú. sino este caso que te voy a nombrar no sé si es de Noruega o de Dinamarca. Este hombre que donó su esperma. A toda la población, literal. Exactamente, y hay hijos regados por toda Europa y generó un caos porque, bueno, hay incluso un pueblo donde hay un porcentaje muy alto donde todos son hermanos Sí. y, bueno, las Yo tampoco posibilidades encontré se la carta. parecen. ¿Cómo? Yo tampoco encontré la carta porque me pareció brutal eso. Yo Pero estoy segura que debe tener una Lilith muy fuerte. muy tremenda. ¿Y sabes qué? Yo pensaba que hablabas hay una película que yo no la he visto, pero ahora me están trayendo todas las ganas. No sé si es película o serie, que es justo de estos, eh, de una enfermera y el doctor que hacen todo esto para el in vitro. Entonces no sé si hable de este caso per se, pero es justo eso, o sea, porque es en los setentas. Wow, qué Sí, yo interesante. la vi, yo la vi. No hablan de este caso, hablan de toda la investigación antes de perfeccionar la técnica. Wow, 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 me encanta. Y sí, es impresionante. Al principio a la mujer parte de la investigación no la querían dejar participar, era un campo dominado por hombres, había uno de los médicos que sí quería que ella participara porque ella descubre una manera como de arreglar el proceso, el procedimiento no estaba funcionando y ella es la que da con la clave de por qué no estaba funcionando. Pero bueno, todo el proceso para que la dejen participar, ¿no? De esta cosa de Wow, dejar por fuera a las mujeres. sí, qué tremendo, qué bueno este caso, ¿eh? Qué buen ejemplo este. A mí Me me encanta. encanta este ejemplo. Es buenísimo, es buenísimo. Luego tenemos a Shakira, que hace, ¿qué? 2 años, sí, ya, esto fue para el 2023. Sí, en Eh, enero, ¿no? Creo que fue por ahí de... Creo que sí, cuando hay todo Sí. este boom de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es en enero, porque mira, hasta el sol está en Capricornio. Me acuerdo Pues perfecto que claro. fue en enero porque yo vi la progresión. Sí, qué interesante, vamos a ver este caso. Este caso me llama mucho la atención porque no es la Lilith de ella, no es la Lilith natal. Es lo que está activando Lilith en su carta en ese momento. Entonces, la Lilith de ese momento, la real, estaba en Leo y estaba prácticamente encima de su Saturno en una casa 5 de, bueno, ella es cantante, entretiene al público, es una figura famosa, y Saturno rige su casa 10 de, bueno, del reconocimiento público. Entonces, esa canción de donde ella dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que fue con Bizarrap, donde básicamente está hablando mal de Piqué.
generó mucho impacto, mucho rechazo, y recuerdo que los comentarios eran que cómo se le ocurría a ella estar ventilando eso, que si no estaba pensando en sus hijos al hablar públicamente de esta situación y todo esta como este puritanismo porque ella estaba denunciando que su esposo le había sido infiel, ¿no? Nadie estaba hablando de el esposo que Ah, había sido no. infiel y que había llevado al amante a la casa. No, no, no. La que está mal es ella por contarlo públicamente en una canción. Qué tremendo. Y además, ve qué chistoso que fue idea del hijo. El hijo es el que tiene, le dice, ¿por qué no haces con Bizarrap? O sea, le da la idea, ¿no? Y mires a Lilith pasando por las 5 también, Exactamente. haciéndole oposición al regente también de las 5. De verdad, es súper, súper, súper divertido cuando ves todo lo que está, activado, ¿no? Sí. Cuando sale esto. Wow, qué bien esto, qué buen ejemplo Y ¿eh? bueno, había otras cosas sucediendo, ¿no? Había una cuadratura con Urano en Escorpio, en su casa 7 de las parejas, Sí. una oposición con Venus en Acuario, en su casa 11. O sea, había ahí una tensión, porque eso era una cuadratura de signos fijos bueno, que estaba activando esta situación, que esa es otra cosa importante. O sea, Lilith sola, no, como no tiene cuerpo, como no es un planeta, no emite luz, pues ella sola no hace mucho, ella necesita agarrarse de algo que sí tenga recursos para actuar. Entonces ese algo tiene que ser un ángulo, tiene que ser un planeta, tiene que ser el sol, tiene que ser la luna, porque son los que le van a dar cuerpo, les van a dar Exacto, el recursos. transporte para que Exactamente. se note, ¿no? Sí, sí, y además, a mí esto me encanta de la astrología que siempre vas descubriendo, o sea, lo ves aquí y dices, wow, a mí me parece impresionante lo de Lilith porque es una canción muy lilitiense, ¿no? O sea, es tremendo, pero también cómo es la suma de otras cosas que también le estaban, ocurriendo, ¿no? O sea, me fascina cómo podemos siempre sumar más a la interpretación, pero cuando queremos ver algo muy exacto, ¿cómo se nota? O sea, es tremendo. O sea, esto de la Lilith me parece brutal. Me encanta. Es que le da como una capa más de información. Ya otras Exacto. cartas en la carta te están diciendo que está pasando algo importante, pero faltaba ese matiz del escándalo, que en Total. este caso una Lilith en Leo del momento es súper escandalosa. Ujú, ujú. Y el rechazo que tiene y lo que le pasa y muy, 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 muy interesante. Me encanta. Bien. Luego tengo a Marilyn Monroe. Este caso me gusta mucho porque dependiendo del método que usemos, si usamos la Lilith, esta es la promediada, pues la tiene en el grado 29 del Leo. Si usamos la real, acá no la tengo, pero su Lilith real está en conjunción partil con su ascendente. De Wow. todas maneras, la tiene en su casa uno, así que ella era la manifestación en ese momento de una mujer, ¿cómo sería una Lilith en Leo? Una mujer que es muy atractiva, muy sexualizada, famosa, que se muestra, que genera escándalo. Y bueno, ella era para ese momento la representación de la mujer inalcanzable, de la belleza idealizada, pero muy sexualizada y que Muy. generó mucho rechazo y mucha crítica, porque bueno, en palabras de Lilith, creo que no la puedo decir porque te pueden censurar el video, pero era, era como, ya saben, esta mujer que tiene relaciones con muchos hombres del momento. Sí, claro, Entonces, claro. esa era como que esta mujer que era hermosa, todo el mundo quería estar con ella, pero no era Ujú. la mujer con la que se querían casar o la que querían presentar como A esta es la todos. esposa con la que voy a formar una familia y voy a tener 3 hijos y un perrito. No, no era eso. Sí, claro. Y cómo esta Marilyn Monroe, ¿no? Sufre mucho esto, ¿no? El no se me toma en serio todo,
mi talento, mi esfuerzo, lo que le echo ganas. No, solo soy como la guapísima, la sexosa, la no sé qué, ¿no? Sí, es tremendo. Esta es una carta interesantísima. O sea, a mí me encanta cómo yo conecto con gente que tiene el mismo también Venus que yo, como esta que está cañona. Pero me parece cuando le sumas este plus, ¿no? De Lilith, te da tanto a entender mucho más, ¿no? Cómo se proyecta o cómo se vive esa feminidad, ¿no? O cómo la ven como mujer, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante, me encanta. Y luego, Fíjate, bueno, que tiene este trígono con Venus en total. Aries, Sí, una Venus que tiene una sexualidad muy directa, como muy. ella la expresó, y que Ujú, además es la regente de su medio cielo, o sea, era muy visible, todo el mundo, o sea, esa era la razón por la que ella era conocida. Y lo interesante es que ella se crea este alter ego de Marilyn, que es esta mujer sexualizada, porque tiene otra versión, la verdadera o la original primero no era rubia, era de cabello castaño, era un poco más tímida, una mujer que había pasado por un montón de abusos y situaciones difíciles y su manera sí, de empoderarse es crearse esta versión de ella tan llamativa, que bueno, que total, finalmente es la que la lleva a la fama. totalmente. Y otro dato curioso, no tengo acá el dibujo de la carta, pero esa carta la pueden conseguir fácilmente, es que ella, bueno, fue la amante famosa de Kennedy. Kennedy era 9 años mayor que Marilyn Monroe, lo que quiere decir que él también tenía a Lilith en Leo. Y en Ah, las cartas de hombres es muy común que Lilith esté relacionada con amantes o con la mujer que les encanta, que les vuelve loco, pero que de repente no van a presentar públicamente porque no es la que encaja. Y lo vemos con cómo era su esposa del momento, la claro, diferencia tan marcada con Marilyn Monroe. wow. Sí, totalmente. Qué interesante esto. Y por último, ya para que entremos en Lilith en Escorpio, esta es la carta de Taylor Swift, Sí. que tiene una Lilith en Escorpio bien llamativa, en conjunción al medio cielo. Ujú, Y bueno, la hemos visto actuando, mostrándose con mucha fuerza. Esta persona, Taylor Swift, es una cantante famosa de Estados Unidos, que tiene muchísimo poder y ha acumulado una fortuna impresionante con cada una de sus giras y sus discos. Y se vuelve más famosa todavía cuando desafía a las discográficas porque cuando venden los derechos de sus canciones, ella decide que quiere regrabar todos los álbumes para recobrar o para tener otra vez control sobre sus creaciones. Y esta Lilith, este año, como ha sido la de tránsito y ha estado activando su casa 10, este año ella recuperó los derechos de los primeros álbumes, los compró después de la gira de Eras Tour, hizo tanto dinero que logró pagar una suma multimillonaria, nunca se publicó exactamente la suma, para que le vendieran de nuevo los derechos de sus creaciones originales. Si esto no es una Lilith en Escorpio de alguien que tumba el tablero y dice, a mí no me van a quitar mi poder porque lo construí yo a pulso y me lo van a devolver, no sé, no sé qué es. Por totalmente. supuesto, por supuesto que ella tiene otras cosas en su carta que hablan de alguien poderoso, ¿no? Tiene a Plutón en Escorpio en el medio cielo, tiene a Marte en Escorpio, ella es ascendente Capricornio con Saturno angular y en Capricornio, tiene un Pero excelente... todo suma para la interpretación, o sea, todo suma, porque lo que tú estás como exponiendo tan claramente es como luego ella dice, te cambio el tablero y no me vas a excluir. Son mis creaciones, son mis hijos. Literal, son sus bebés, ¿no? Exactamente. Y lo hace Y desafiando muchísimo, de hecho, genera mucho odio dentro de muchísimo. las discografías. Hay toda una polémica de años
de Kanye West en contra de ella y después, o sea, yo después me puse a investigar porque la verdad es que yo no soy fan de Taylor como No, tal, yo pero tampoco. su historia me encanta. Resulta que la discográfica que llevaba sus derechos, resulta que es de un productor para el cual, o sea, es como amigo o era el productor de Kanye West. Ujú. Entonces, cuando ella hace toda esta movida de yo voy a recuperar mis derechos como de lugar, empieza el ataque de parte de él. Hubo un evento, no sé si fue unos Billboard, unos Grammy, donde ella gana y Kanye le quita el micrófono y dice, tú no debiste haber ganado, quien se merecía esto fue Beyoncé. Totalmente, sí, eso sí me Ese evento acuerdo. pues llamó Y que mucho la se quedó así atención. como de, qué cañón, ¿qué está pasando? Sí, totalmente. Tienes toda la razón de cómo se le nota esa Lilith muy angular. O sea, y esto es como lo que tú dices, ¿no? Son puntos extras, ¿no? Son como otro, como otra capa en donde dices, ay, wow, también por eso lo hizo, porque creo que también tiene una imagen, ¿no? Que dentro de la gente que la sigue, muy, de una chava muy independiente, poderosa, exitosa, que es muy de Lilith, ¿no? Como si vemos el caso de Shakira, cómo es que no te dé pena decir que te pusieron el cuerno, y que además te deben dinero y que si tienes ese problema de impuestos fue por tu suegra, algo así era, ¿no? Pero no me acuerdo Sí. bien, ¿no? Sí, o sea, como no tienes que calladita te ves más bonita. O sea, no, no de ya suéltalo, Taylor. Si tienes todos los demás discos son tuyos, no, ¿no? O sea, se nota un montón. Me encanta, me encanta esto. Ella pertenece a esta generación del 89, los que nacieron en octubre, noviembre, diciembre del 89, pues todo Maravillosa. esto, Lilith, Plutón y Marte en Escorpio y Júpiter en Cáncer. Entonces, esa es una generación que ahorita está, o sea, está viviendo un momento importante de sus vidas porque están teniendo varios retornos. Importantísimo porque además es esta generación que tiene también a Urano, Neptuno y Saturno en Capricornio. Y a mí me llama mucho la atención cuando veo cartas de gente, ya sea clientes o cuando tú ves la de Taylor Swift, que tienes toda la razón que están justo en este momento, cómo están cambiando ese paradigma de cómo hay que trabajar, cómo hay que casarse, cómo hay que hacer. Tienen un momento tan interesante, o sea, les está pasando un momento tan interesante porque pues hay que recordar que esa triple conjunción y todo esto cambió, fue la caída del muro de Berlín, fue cuando realmente surgió el Internet, ese gran boom en el 89 del Internet. Entonces, es una generación importantísima, Sí, y que es una generación muy ambiciosa que no muy tiene ambiciosa. miedo de aceptar esa ambición y de trabajar duro para lograr el poder que desean, ¿no? Y ella es como la representante más visible de lo que hace esa generación o cómo se manifiestan estas alineaciones tan importantes, ¿no? Incluso me parece que a nivel femenino, ella es una figura muy empoderadora porque es la empresaria por excelencia. O sea, las decisiones que Claro, ha tomado no son de artista, son de empresaria, de mujer que está velando por su negocio, por sus creaciones, por lo que cuesta, porque ella misma lo decía, que sus creaciones iban a ser usadas en muchas películas, sobre todo en muchas películas de Disney y que ella quería tener control sobre eso y recibir dinero porque era su voz, de hecho son sus historias, no es que le escribían a ella, son las historias de sus romances, de paso, claro, entonces era suyo, el dinero tenía que ser para ella. claro. Y otra de las cosas llamativas de esta Lilith en Escorpio es que ella a lo largo de su carrera fue muy criticada, porque como ella en sus canciones siempre habla de las relaciones que tuvo, y cambió de pareja muchas veces. Entonces era como, ¿cómo se le ocurría a esta niña cambiar tanto de pareja? Eso estaba mal visto. Y de Sí, paso, hacer dinero
contando las historias y hablando mal de las exparejas. Sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Cómo se nota esa, Lilith? Wow. Y qué angular, ¿eh? Y mira, ahorita que Lilith está en Escorpio, ¿cómo se le ha notado? ¿No? O sea, el retorno. Wow, qué interesante. Qué buen ejemplo. Bueno, y esos son todos los ejemplos que tengo. Voy a dejar de compartir. Me encanta. Me encanta esto, como ejemplos y sobre todo la gran cantidad de opciones para poder explorar de otra forma, ¿no? No la popera a Lilith. Creo que es muy, muy, muy interesante. O sea, fíjate que me entraba como la curiosidad de ver también yo tengo varios clientes que están justo en estos cambios de, de transicionar y que están cambiando. Y, creo que sería súper interesante ver cómo está la Lilith al momento que tomaron esta como decisión. ¡Ah! Me encanta, hay que seguir explorando. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y si alguien se quiere meter al curso, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo está esto del workshop que vas a hacer? En mi perfil tienen el link, el enlace directo allí de una vez para inscribirse. Es un formulario donde cargan todos sus datos. Ahí mismo está el enlace de pago y les va a llegar al correo la invitación de Zoom para la clase este domingo. Qué padre, me encanta, me encanta. Súper bueno. ¿Tú en dónde tienes a Lilith? ¿En Escorpio? No, ¿No? yo Ah, tengo Lilith en cáncer, en pero bueno, tengo tanta gente allá metida en Escorpio que me siento súper cómoda hablando de este tránsito. Sí, ¿verdad? No, y está genial porque creo que a mí me encanta cómo hay más veces que se nota el impacto de Lilith, y muchas de estas es cuando está en Escorpio. O sea, se nota un montón, es como un revival y cuando lo ves arquetípicamente, en, cuando está participando en lunaciones, en configuraciones planetarias muy intensas, es increíble cómo a nivel mundano se nota, ¿no? O sea, se nota esto. Y te quiero decir algo muy tremendo. Ah, yo qué tal, muy tremendo, ¿no? Pero ve cómo llevamos este mes tan tremendo con lo de el expríncipe Andrés, ¿no? El expríncipe Andrés. Y aquí, si uno vuelve a ver patrones de lunaciones o de movimientos, esa Lilith estuvo súper activa, ¿no? Cuando esto surge o cuando se da a la luz. Y en Lilith en Escorpio han salido dos libros tremendos sobre estas temáticas de el expríncipe Andrés. Y que es un escándalo totalmente de Lilith en Escorpio, ¿no? Total. O sea, el poder, el abuso de poder, cómo se utiliza el cuerpo de las personas para ejercer poder sobre ellas, Totalmente, los secretos, el poder de los secretos también, porque fíjense que ahora esos secretos salen a la luz y esta persona, pues se le destruye la vida, básicamente, está perdiendo sus privilegios. total, Eh, entonces sí, ese es un ejemplo muy, muy poderoso. Y justo este año también fue muy público el juicio de P. Diddy, totalmente, que también está totalmente relacionado con estos temas, de cómo, no sé por qué el ejercicio del poder está tan relacionado con subyugar a otros en relaciones, y lo podíamos ver no solo por la relación con la pareja que lo estaba demandando, que ese era el juicio original, sino por todo lo que sucedía y que se usa como evidencia para este juicio. Y lo total. terrible del caso es que Lilith en Escorpio lo que hace es que te muestra esa cara como
oscura, pero realmente oscura de la humanidad, no te dice que va a haber un final feliz, simplemente te dice, esto es lo que hay, o sea, esto también somos nosotros, tenemos este instinto, esta ferocidad que no es ni moral ni ética y que a veces va a ser castigada y a veces no. En este juicio, sí, se condena, a él se le condena, pero como por pocos años, o sea, para la magnitud de lo que él hizo. Sí, es eh, nada. la pena fue mínima. De hecho, él quedó muy aliviado porque bueno, porque básicamente va a salir libre en muy poco tiempo. Sí, es muy tremendo. Y fíjate que estaba pensando que en estos días, ¿no? Con esta luna llena, y aunque no toca obviamente el grado de Lilith, pero no dejemos de pensar que Marte hizo conjunción, Mercurio hizo conjunción a la Lilith por tránsito, y te quiero contar que aquí en México hubo un escandalazo en nuestras fiestas patrias, que son los días el 15, el 16 de septiembre. Hubo un escandalazo porque habían dos músicos colombianos que fueron contratados en Ciudad de México para tocar en las fiestas patrias. Y justo hace pocos días, muy pocos días, ¿no? Lo estaba ahí como, o sea, que ahora lo empiezo a hilar. eh, Se dio a la luz, a estos cuates los encontraron a los 2 días después los encontraron el 18, 19 de septiembre, tremendamente fallecieron, los mataron y masacrados, o sea, un tema horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Un tema salió el presidente de Colombia a hablar, aquí en México igual, que qué horror. La última vez que los vieron era en un vecindario carísimo de México y luego aparecen sus cuerpos al día siguiente, ¿no? Y se acaba de salir a la luz, acaba justo de salir a la luz que estos chavos los habían contratado para unas fiestas muy de Sean Diddy, ¿no? De P. Diddy, ¿no? Muy acá, muy exageradas, donde no hay límites y tiene que ver con un tema como que algo tenía que ver obviamente, con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y con excesos, pero eran fiestas muy secretas, muy poco conocidas y muy de Lilith en Escorpio que salga esto a la luz, ¿no? Me parece tremendo, porque creo que pasó mucho, o sea, la semana pasada que ahí fue más la conjunción, ¿no? Creo que ahí es cuando estaba Marte tocando y es cuando sale, ¿no? No sé, es tremendo. Me parece brutal ver estas cosas, ¿no? Y otra cosa que pasó con estos mismos días donde estaba Marte, Mercurio y Lilith en Escorpio, fue estos tratados de paz entre Palestina e Israel, o sea, claramente con todo eso en Escorpio se sabía que eso no se iba a sostener y que muchas cosas estaban pasando por debajo de la Claro. superficie, que esa Lilith es inescrupulosa. Es como, bueno, yo soy capaz de mentir para lograr lo que quiero. Entonces vamos a decir que sí, que vamos a tener paz, que fue lo que hicieron, y a los pocos días estaban atacando, ¿no? Es, es esta forma de actuar de el fin justifica los medios. Voy a hacer lo que sea necesario para lograr ganar. Y se... Claro, con esa energía escorpiana que luego es, ¿no? Tan francotiradora, ¿no? No sabes por dónde te va a apuntar, ahí está y pum, ¿no? Es tremendo. Qué interesante esto. Me encanta. Es muy interesante todo esto que nos compartes, como siempre me explota la cabeza y me deja pensando y como con ganas de revisar y ver, porque lo que me gusta mucho es esta como posibilidad de también ver a Lilith de otras formas, ¿no? De otras formas y en otros procesos también importantes que están pasando. ¡Wow! Muy bien, amiga. Qué interesante. ¿Qué más nos quieres agregar? ¿Algo que nos quieras decir de esto? No, yo puedo estar aquí horas hablando de este tema, También. pero... Yo también podría estar hablando horas de este tema, pero
pues ojalá que la gente se meta a este workshop y no solamente meterse al workshop, sino también poder tener esta sesión contigo en donde pueden explorar de una manera mucho más profunda la Lilith natal, ¿no? Y verla. Me encanta, ¿eh? Qué interesante, mi Giselle. Te agradezco un montón que nos hayas compartido esto porque es increíble, buen contenido y además abre mucho a la reflexión de cosas que también podemos encontrar gracias a ese punto en la carta, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias a ti por esta invitación y por el tiempo y por, bueno, por todos esos comentarios que siempre agregan algo como, oye, ahí hay otra capa que no había visto, me encantó. Totalmente, me parece que este agregar esa capa es donde uno se queda de, qué cañón, que es ese detalle, ese punto, ¿no? Es como cuando se usan los puntos medios y hay un libro que habla de puntos medios que dice él que cuando le explicaba a sus estudiantes sobre puntos medios, un estudiante le dijo, es que siento que los puntos medios es como poner una película, este es un libro antiguo, ¿eh? Una película y que el DVD, ¿no? Ves que te decía apartados extras, ¿no? Y entonces veías la película, pero era el behind the scenes, ¿no? La música extra, lo que no pusimos. Y me parece que estas técnicas, usar la Lilith, usar puntos medios, es como ver estos extras, estas capas extras que te van contando mucha mayor, información y mucho más detallada, muy enriquecedora. Me encantó. Te agradezco muchísimo lo que aprendí yo, por lo menos hoy. Gracias a ti y bueno, a ti que te encanta trabajar y eres experta en puntos medios, el punto medio de Lilith Quirón, súper, súper interesante, Importante. revelador, sí. Es muy revelador ese punto medio. Y fíjate que luego a mí se me olvida, como dejarlo ya en las cartas, pero fíjate que lo voy a empezar, a usar, porque luego también me parece muy interesante por tránsito, ¿no? ¿No? Los tránsitos, como también puede estar o si es parte, ¿no? ¡Ah! Sigamos explorando, sigamos investigando, me encanta. Muchas gracias, amiga linda, te agradezco un montón. Y bueno, pues vamos a dejar todos los detalles y nos estaremos viendo para más videos, para seguir aquí hablando de astrología. Y pues que todos se metan a tu taller y que nos dejen en los comentarios qué les pareció y si saben dónde está su Lilith natal y si la tienen prominente, ¿no? Luego también es bien importante ver si está muy prominente la carta. ¿Va? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Seguimos hablando. Adiós a todos. Adiós.